Lo que me ocurrió en el Hospital San José es algo que he tratado con todo mi ser de olvidar, sin embargo aquellos recuerdos me persiguen y perseguirán hasta el último de mis días. Mi nombre es Alejandro y trabajé como médico en aquel hospital prácticamente desde que terminé mi carrera. Esta historia es algo que solo he compartido con mis colegas más cercanos, pero ahora siento que debo contarla. Todo comenzó un día tranquilo en el hospital, el clima era soleado y la rutina diaria seguía su curso normal. Estaba revisando el historial de un paciente recién instalado en la habitación 13. Cuando escuché hablar de él por primera vez, nadie sabía nada de la persona que lo había llevado al hospital. Al parecer las únicas palabras que había intercambiado con una enfermera fue un simple cuídenlo antes de irse dejándolo ahí. No sabíamos por qué estaba tan alterado. Su nombre era Diego y desde el momento en que lo vi, algo no encajaba. Tenía los ojos vidriosos y su mirada era como si estuviera viendo algo que el resto de nosotros no podía ver. Mi primer encuentro con Diego fue breve, ya que estaba ocupado con otros pacientes, pero su presencia dejó una impresión extraña en mí. Decidí mantenerlo bajo observación hasta que pudiéramos averiguar más sobre su historia médica. Las primeras noches fueron relativamente tranquilas, pero pronto comenzaron a surgir eventos inexplicables. Pacientes y personal médico por igual se quejaban de escuchar pasos en el pasillo cuando se supone que no debería haber nadie ahí. Las luces parpadeaban de manera intermitente y en ocasiones se sentía un escalofrío que recorría la espalda cuando se pasaba junto a la habitación de Diego. Una de las enfermeras, Carmen, afirmó haber visto a Diego caminando por los pasillos durante la madrugada, susurrando palabras ininteligibles. Al principio no le di mucha importancia, pero a medida que pasaba el tiempo, los incidentes extraños se volvieron más frecuentes. Una noche, mientras hacía mi ronda nocturna, encontré a Diego de pie junto a una ventana en el pasillo, mirando fijamente la luna. Su expresión era distante, como si estuviera atrapado en sus pensamientos. Cuando intenté hablarle, no respondió, pero su mirada me seguía mientras me alejaba. Mientras me alejaba de Diego, algo dentro de mí me instó a volver la mirada y asegurarme de que continuaba en su extraño trance. Me di la vuelta lentamente y para mi horror, descubrí que el pasillo estaba vacío. No había ni rastro de Diego en toda la longitud de aquel pasillo. Aquello me estremeció profundamente, ya que no había posibilidad de que el paciente hubiera caminado tan rápido o se hubiera escondido en algún lugar. El miedo se apoderó de mí, mientras mis pasos vacilantes me llevaron de inmediato a la habitación 13. La puerta estaba entreabierta y la tenue luz del pasillo iluminaba el interior. Al entrar mis ojos se encontraron con una escena que me dejó sin aliento. Diego estaba ahí, profundamente dormido en su cama, tal como había estado prácticamente desde que éste había ingresado, pues hasta ese momento solo se había levantado ocasionalmente para ir al baño. No había manera de que hubiera llegado ahí en tan poco tiempo y me quedé paralizado por el desconcierto y el terror. Mi mente luchaba por entender lo que estaba ocurriendo en ese hospital. Decidí acercarme a la cama de Diego, tratando de no hacer ruido para no despertarlo. Su respiración era tranquila y regular como la de alguien que duerme profundamente. Sus ojos, que antes habían estado llenos de una mirada inquietante, estaban ahora cerrados, como si estuviera en paz. Me alejé sigilosamente de su habitación y regresé a la mía. La puerta se cerró detrás de mí con un suspiro y me senté en la oscuridad, tratando de procesar todo lo que había presenciado esa noche. Mis emociones estaban en un torbellino de confusión y miedo. Una madrugada, mientras revisaba a otros pacientes en las habitaciones contiguas, comencé a escuchar sonidos perturbadores que parecían gruñidos provenientes de la habitación 13. Los gruñidos resonaban en la quietud de la noche, tan vívidos y realistas que no podía creer que alguien pudiera imitarlos de manera tan precisa. Eran aterradores y llenos de una angustia insondable. Intrigado y alarmado, decidí ir a investigar. Mi pulso se aceleró mientras me acercaba a la puerta de la habitación 13. La luz tenue del pasillo apenas iluminaba el camino, creando sombras siniestras que se movían en las paredes. El frío se hacía más intenso a medida que me acercaba a la habitación. Cuando finalmente abrí la puerta quedé paralizado por lo que vi.
Diego estaba en el centro de la habitación, su cuerpo retorcido de manera grotesca, emitía esos gruñidos angustiosos, pero lo que más me impactó fue su apariencia. Su piel palidecía hasta adquirir un tono gris y sus ojos estaban completamente en blanco como si estuviera en un estado de posesión. A pesar del horror que experimenté en ese momento, traté de mantener la calma y asumir que lo que estaba presenciando era simplemente un episodio de epilepsia u otra afección médica. Me acerqué a Diego rápidamente y comencé a revisarlo preocupado por su bienestar. Sin embargo, cuando llegué junto a él, algo extraordinario sucedió. Diego dejó de emitir esos gruñidos aterradores y de repente, su rostro pasó de mostrar una angustia extrema a una sonrisa burlona y siniestra. Sus ojos, que antes estaban en blanco, se llenaron de malicia. Una risa escalofriante brotó de sus labios y su voz, que había estado distorsionada por los gruñidos, ahora sonaba clara y amenazadora. Aquella fue la primera vez desde que había ingresado al hospital que lo había escuchado hablar. Me cuestionó si es que tenía miedo, al mismo tiempo que me agradecía por ayudarlo de manera sarcástica. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía lentamente, sintiendo que estaba en presencia de algo más allá de mi comprensión. Diego se incorporó en la cama con una fluidez inhumana, como si estuviera desafiando las leyes de la física. Su risa continuó llenando la habitación, resonando en mis oídos como un eco de pesadilla. Después de la noche de confusión y miedo en la habitación 13, sentí la necesidad de compartir mi experiencia con alguien de confianza. Mi mejor amigo en el hospital era Martín, un pediatra que trabajaba en un área completamente diferente, lo que lo hacía completamente ajeno a los extraños sucesos que habían estado ocurriendo en mi sector. Cuando finalmente encontré un momento para hablar con él, su escepticismo fue evidente desde el principio. Para explicar mi primera experiencia anormal con Diego, Martín sugirió que podría haber confundido a Diego con otro paciente que se parecía o que tenía una habitación cercana, y en cuanto a lo segundo me aseguró que debía tratarse de un caso de esquizofrenia u otra enfermedad mental. Aquellas explicaciones parecían razonables en ese momento y aunque me reconfortó su intento de explicación, algo dentro de mí seguía sintiendo que había algo más oscuro y siniestro en juego. La noche en la que todo empeoró, Martín y yo teníamos guardia. Decidimos tomar un breve descanso para ir a buscar algo para comer en un puesto de comida no muy lejos del hospital. Cuando regresamos a nuestra área, nos encontramos con una enfermera llamada Ana, que estaba visiblemente alterada. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto y parecía estar en estado de shock. Cuando nos acercamos más a ella, notamos con horror cómo sangraba a montones de su brazo. No podíamos ver la herida debido a que ésta la cubría con su otra mano para intentar frenar la sangre, pero aunque no pudiéramos verla supimos que era algo grave. La visión de Ana en ese estado de conmoción fue impactante. Martín y yo nos acercamos rápidamente, pero Ana no pudo articular sus palabras de inmediato. Su expresión angustiada decía más que cualquier descripción verbal. Finalmente, Ana pudo relatar lo que le había sucedido. Había ido a la habitación 13 para cambiar el suero del paciente, una tarea rutinaria en el hospital, pero lo que ocurrió a continuación fue cualquier cosa menos rutinaria. El paciente de la habitación 13, el mismo Diego que había sido el epicentro de mis pesadillas y de las experiencias extrañas en el hospital, se abalanzó sobre ella de manera feroz y la mordió en el brazo con una violencia extrema. Martín y yo quedamos atónitos ante el relato de Ana. La gravedad de la situación estaba fuera de toda comprensión. Nunca habíamos experimentado algo semejante en nuestro tiempo en el hospital y la imagen de un paciente actuando de esa manera resultaba aterradora. Frente a la inquietante noticia de lo sucedido con el paciente de la habitación 13, Martín y yo reaccionamos con rapidez. Nos apresuramos hacia la habitación en cuestión, con el corazón latiendo con fuerza en nuestros pechos. La atmósfera se volvió aún más opresiva a medida que nos acercábamos a la puerta y al llegar, nos encontramos con una escena que desafiaba toda explicación lógica. El cuarto del paciente estaba en un completo desorden. Los muebles y objetos que antes habían estado en su lugar ahora yacían esparcidos por el suelo, como si una fuerza invisible los hubiera arrojado con violencia. Pero lo más inquietante era la figura retorcida de Diego en su cama.
El paciente se retorcía de manera frenética, como si estuviera poseído por una fuerza sobrenatural, emitía gritos aterradores en un idioma indescifrable, sus palabras parecían surgir de las profundidades del infierno. Sus ojos, que una vez estuvieron vidriosos y perdidos, ahora estaban llenos de una intensidad maníaca y aterradora. Martín y yo nos acercamos con precaución, tratando de calmar al paciente en medio de su violenta agitación, pero Diego era como una fuerza desatada y su fuerza física era descomunal. Cada intento de contenerlo resultaba en una lucha desesperada, y sus gritos seguían llenando la habitación, retumbando en nuestros oídos como un eco macabro. La situación se volvió insostenible y finalmente tuvimos que llamar a seguridad. 4 hombres corpulentos acudieron en nuestra ayuda, pero incluso con su fuerza combinada, contener a Diego resultaba una tarea titánica. Sus movimientos eran salvajes y caóticos, como si estuviera poseído por una fuerza demoníaca. Fue una lucha desesperada en la que nos vimos involucrados y cada momento parecía una eternidad. Diego seguía gritando en ese idioma indescifrable. Sus ojos inyectados en sangre miraban a través de nosotros como si no fuéramos más que sombras en su locura. Después de un arduo esfuerzo, logramos inmovilizar a Diego. Sus músculos estaban tensos y sus respiraciones agitadas, pero su mirada seguía llena de una intensidad maníaca. Tuvimos que atarlo a su cama y aún así quedó bajo la supervisión constante de personal de seguridad y personal médico especializado, para cerciorarse de que éste no se hiciera daño a sí mismo o a alguien más. La tensión en el hospital se había elevado a niveles inimaginables. La experiencia de lidiar con un paciente así en ese estado había dejado una impresión indeleble en todos nosotros. Los eventos paranormales que habíamos vivido se habían transformado en algo mucho más oscuro y amenazante de lo que habíamos imaginado. A medida que las horas pasaban, el misterio detrás del comportamiento de Diego parecía cada vez más insondable. Los médicos y psiquiatras intentaron entender lo que lo había llevado a ese estado, pero las respuestas seguían siendo esquivas. El paciente de la habitación 13 se había convertido en un enigma envuelto en oscuridad y locura. Las noches en el hospital se volvieron aún más inquietantes después del episodio con el paciente. Los fenómenos paranormales que antes habían sido extraños y esporádicos se intensificaron. Sombras sin forma se movían por los pasillos y se escuchaban susurros incomprensibles en las sombras. El aire se volvió denso y opresivo como si estuviera impregnado de una presencia maligna. A medida que los días se convirtieron en semanas, el paciente demoníaco continuó en su estado de agitación extrema. Los intentos de comunicarnos con él resultaron en más gritos y palabras incoherentes. Cada vez que nos acercábamos a su habitación, sentíamos una sensación de peligro inminente, como si estuviéramos enfrentando a algo que estaba más allá de nuestra comprensión. La situación con el paciente de la habitación 13 se volvió cada vez más insostenible debido a su violento comportamiento y los ataques que había dirigido hacia el personal médico y de seguridad. Se tomó la decisión de mantenerlo atado por tiempo indefinido para evitar que causara más daño. Era una medida drástica, pero no había muchas opciones disponibles dada la impredecibilidad y la violencia con la que actuaba. Cada noche, un miembro del personal debía suministrar los medicamentos necesarios al paciente. El procedimiento se volvió una tarea temida por todos, ya que nunca se sabía cuándo podría reaccionar de manera violenta. La tensión en el hospital era palpable y la sensación de que estábamos atrapados en una pesadilla interminable se volvía cada vez más real. Una de esas noches, me tocó a mí suministrar los medicamentos. La habitación estaba bañada por la tenue luz de una lámpara de noche y el paciente yacía atado en su cama, en aparente calma. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era regular. Durante un momento me atreví a pensar que esta vez sería diferente, que podría llevar a cabo la tarea sin incidentes. Sin embargo, justo cuando me acerqué con el vial de medicina en mano, los ojos del paciente se abrieron de par en par. Su mirada era penetrante como si estuviera viendo a través de mi alma. Me quedé inmóvil, sorprendido por la intensidad de su mirada y entonces, sin previo aviso, comenzó a reír. Su risa era espeluznante y aterradora como si estuviera disfrutando de algún chiste retorcido que solo él entendía.
El sonido llenaba la habitación y resonaba en mis oídos, haciendo que mi piel se erizara de terror. Decidí continuar con la tarea a pesar de su risa perturbadora. Llené la jeringa y me acerqué a su brazo. Cuando intenté administrar la medicina, su risa se intensificó y era como si estuviera burlándose de mí, como si supiera algo que yo no entendía. Finalmente, logré suministrar la medicina, pero la risa de Diego no cesó. Era una carcajada siniestra que llenaba la habitación y parecía llenar todo el hospital. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me alejaba de su cama, deseando escapar de esa pesadilla. Me dirigí hacia la puerta de la habitación, con la esperanza de salir y dejar atrás ese escalofriante encuentro, pero cuando intenté abrir la puerta, algo extraño ocurrió. La puerta se cerró bruscamente frente a mí, como si alguien o algo la hubiera empujado con fuerza desde el otro lado. Mi corazón se aceleró mientras intentaba abrir la puerta una y otra vez, pero parecía estar sellada como si estuviera atrapado en una pesadilla. En ese momento, la risa del paciente demoníaco alcanzó su punto más espeluznante. Como si estuviera disfrutando de mi desesperación, traté de gritar pidiendo ayuda, pero mi voz se perdió en el eco de la risa. Estaba atrapado en la habitación con el paciente, cuya risa macabra llenaba el aire y se aferraba a mi mente como una pesadilla interminable. Mi desesperación aumentaba a medida que intentaba abrir la puerta que me separaba de la pesadilla, que se desarrollaba en la habitación del paciente. Mi mano se aferraba al picaporte, pero la superficie metálica estaba extremadamente caliente al tacto, como si hubiera sido expuesta a una temperatura abrasadora. El ardor en mi piel se sumó al tormento que sentía en ese momento. La risa del paciente, que había sido enloquecedora, de repente se detuvo. Fue un silencio abrupto, un giro extraño que solo aumentó mi miedo. Sus ojos seguían clavados en los míos y su sonrisa, aunque inquietante, no desapareció, y luego sucedió algo que superó cualesquiera horrores previos. El paciente abrió la boca de manera grotesca, con una amplitud que parecía imposible. Pensé que su mandíbula se desencajaría en cualquier momento. Su boca era un abismo oscuro y aterrador, y de ella comenzaron a salir ruidos indescriptibles. Eran sonidos demoníacos y retorcidos, como si algo maligno se hubiera apoderado de su voz. Lo que fue aún más espantoso es que el paciente no estaba moviendo los labios para gesticular, simplemente abría la boca y los sonidos brotaban de su garganta. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras escuchaba esos ruidos, incapaces de comprender lo que estaba ocurriendo, y luego, los sonidos comenzaron a tomar forma, a cobrar sentido. Los gritos inconfundibles de mi hermano menor llenaron la habitación. Él había perdido la batalla contra el cáncer hace años y su voz, aunque desgarradora, era inconfundible. Me pedía ayuda, me decía que no podía verme, que estaba solo y asustado. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras escuchaba sus palabras llenas de dolor y desesperación. Mi hermano me reclamaba el hecho de haberlo dejado solo en su lucha contra la enfermedad, y sus palabras eran un eco de la culpa que había cargado durante tanto tiempo. El impacto emocional de escuchar a mi hermano en medio de esa pesadilla fue abrumador. No sabía cuánto tiempo había pasado en esa habitación, perdido en un torbellino de emociones. Finalmente, el personal médico logró romper la puerta y sacarme de ahí. Renuncié al hospital esa misma noche, incapaz de soportar más terror y misterio. Mi amigo Martín me dijo que el paciente de la habitación 13 murió 3 días después del incidente conmigo. Se negó a comer o beber, como si algo hubiera quebrado su espíritu por completo. Aunque abandoné el Hospital San José, las pesadillas y el recuerdo de esa noche nunca me abandonaron. La experiencia me dejó marcado de por vida, y me enfrenté a la realidad de que había cosas en este mundo que escapan a toda explicación lógica. El Hospital San José se convirtió en un lugar maldito en mi memoria, un recordatorio constante de lo que nunca debería haber presenciado. Relato anónimo.